Buenos días a todos. Mi nombre es Marcos, como comentaba mi compañero Andrés, y bueno, estoy encargado de lo que son los programas de tecnología dentro del Instituto de Empresa. Y bueno, contento de estar aquí por el segundo día. Es la primera vez que vengo a Uruguay y bueno, y tener el placer de estar aquí para poder dar esta charla de Big Data. Más que nada, la agenda del día de hoy es ir a través un poco de lo que es una introducción a lo que es este tema, ver algunos ejemplos y sobre todo justificar pues cuál es el rol del data scientist, cuáles son esos skills que se buscan hoy en día para que este tipo de profesionistas sean exitosos a nivel internacional y bueno, en cualquier industria. Al final del día, Big Data se puede aplicar ya hoy en día en cualquier industria, en cualquier sector, cualquier negocio, y es por eso que este tema ha tenido pues un gran auge y una gran relevancia en los últimos años. Me gustaría preguntarle si hay alguien que esté trabajando actualmente en el campo de Analytics ya o Data Science aquí. Okay, muy bien. ¿En qué industrias, por saber un poco? Ok, consumo. ¿Y por acá? Informática, o sea, IT. Alguien más había dicho, ¿no? Publicidad, medios, ok. Vale, muy bien. Muy bien, perfecto. Gracias. Pues bueno, son industrias en las que obviamente esto está teniendo una gran penetración. Hoy veremos algunos ejemplos. Nos vamos a centrar en uno de servicios financieros para justificar un poco, pues eso, cuál es el rol del data scientist dentro de una empresa y cuáles son las tareas que realiza. Me gustaría comenzar con este slide, introduciendo un poco qué es la cuarta revolución industrial. Y de aquí viene obviamente lo que es la importancia del uso de los datos de manera inteligente. Hemos pasado por 4 revoluciones. La primera fue lo que es producción mecánica, la segunda producción masiva, la tercera la parte de IT y automatización, y la cuarta revolución industrial precisamente habla de lo que es esa generación de datos, de sistemas inteligentes, ciberseguridad también. Todos estos temas que vamos a ver en el siguiente slide, que realmente están revolucionando lo que es la industria, están revolucionando lo que es el negocio. Todos estamos hablando hoy en día de cómo utilizar esos datos de manera inteligente para poder hacer una toma de decisiones de manera efectiva. Y aquí, como podemos ver, el crecimiento de esa transformación digital va a ser exponencial en los siguientes años. Y es por eso que los negocios, las empresas, industrias, tienen que desarrollar capacidades analíticas dentro del campo de Data Science para poder tomar decisiones, como comentaba, estratégicas. Quien no implemente o desarrolle capacidades analíticas en los siguientes años comenzará a quedar detrás de los competidores, con lo cual, pues obviamente, son empresas que tenderán a desaparecer, ya que los modelos de negocio están avanzando a que sean basados en datos. Este slide pues precisamente resume cuáles son esos key drivers dentro de lo que es la cuarta revolución industrial. Y como podemos ver, pues hay distintos temas como manufactura aditiva, refiriéndose a 3D printing, simulación, robots autónomos, sistemas de integración, IoT, Internet of Things, ciberseguridad y por supuesto Big Data e inteligencia artificial. El día de hoy nos vamos a centrar más que nada en hablar del tema de Big Data. Haremos un poco de alusión al tema de IoT y de ciberseguridad, que también está en la tercera columna, muy ligados al tema obviamente de Data Science y de lo que es ciencia de datos, pero el día de hoy nos vamos a centrar más en el punto de Big Data. Y para comenzar a hablar de este tema, me gustaría contextualizar cuál es la generación de datos que tenemos hoy por hoy. Si estamos aquí, y eso está graficado hasta lo que es el 2030, podemos ver cómo el crecimiento exponencial de datos hacia 2030 va a venir a través de sensores y dispositivos, refiriéndose obviamente a este concepto de Internet of Things. Todos los dispositivos que van a estar conectados a nivel mundial en los siguientes años, pues es inmenso. El tema de social media también, obviamente redes sociales, va a generar muchísimos datos, que ya de hecho lo estamos generando a nivel exponencial hacia 2030, dentro de los siguientes 10 años. El 90% de los datos que tenemos hoy por hoy tan solo se ha generado en los últimos años. O sea, que imaginaros la cantidad de información que podemos generar nosotros en un día, un mes, un año. Es brutal. Y es por eso que decimos que Big Data está aquí, pero está aquí para quedarse. No es algo que sea popular ahora mismo y que sea una tendencia que va a desaparecer, sino es un concepto que está aquí para quedarse porque realmente información seguiremos generando y cada día en mayor escala. Y es tarea de todos los decision makers dentro de una empresa
tomar esas decisiones acertadas para obviamente desarrollar esas tecnologías, ya sea in-house o adquirirlas, y obviamente adquirir talento que pueda permitir enfrentar estos nuevos retos de negocio. Este slide me gusta mucho porque puede poner en contexto realmente lo que estábamos hablando, la generación de esos datos. Aquí podemos ver en el slide, por ejemplo, cuántos datos, digamos, podríamos estar generando a través de estas aplicaciones o el uso de algunas herramientas como el email en un minuto de internet y en comparativa entre 2016 y 2017. Como podemos ver, simplemente en el uso de algo que hacemos diariamente, que es el email, ha habido un crecimiento de 150 millones a 156 millones en un año. O, por ejemplo, ¿cuánta gente se loguea en Facebook por minuto? Pues alrededor de 700,000 en 2016 y más de 850,000 hacia 2017. Imaginaros cuántos datos se pueden generar, obviamente, de todas estas aplicaciones y del uso de estas distintas herramientas. Si eso se genera en un minuto, pues obviamente en lo que es un día, una semana, un mes, un año, etc. Es muchísimo. Y es por eso que se está invirtiendo grandes cantidades de dinero, obviamente, en adquirir, en desarrollar capacidades analíticas dentro de una empresa y adquirir talento, como comentaba. Pero, ¿qué es Big Data en realidad? O sea, todo el mundo habla de Big Data, hay muchísimas conferencias de Big Data, hay muchísimas notas periodísticas de este tema, pero me gustaría lanzar la pregunta de qué es Big Data. Y bueno, quisiera aquí vuestra participación, a ver si hay alguna idea de lo que es Big Data hoy, algunas ideas que quieran compartir. ¿Qué es Big Data para vosotros? ¿A qué os suena este concepto o qué es lo que habéis leído de Big Data? Información desestructurada. Ok. Información desestructurada. Masiva, o sea, refiriéndose a volumen, estructura, refiriéndose a la variedad, por ejemplo, de los datos. Es importante eso. El 80% o más de los datos que existen hoy por hoy son desestructurados. Datos desestructurados. ¿Qué más? En tiempo real. En tiempo real, perfecto, que sería análisis de stream processing. De diversas fuentes. De diversas fuentes, efectivamente. ¿Alguna idea más? Información pública. Sí, información, datos, está relacionado a volumen. Información relevante e irrelevante entreverada. Ok, eso es importante también, pero bueno, estará el científico de datos, obviamente, discernir qué información es relevante o no para el estudio que se esté realizando. Yo creo que con estas ideas podemos construir, obviamente, lo que es la definición, ¿no?, del Big Data. Y en resumen, Big Data para mí es el análisis de información a través de herramientas estadísticas, de Data Science, para la obtención de insights que sean relevantes para la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización o una industria en concreto. Como comentábamos, que habéis mencionado todos estos puntos, si nosotros vamos y buscamos en Internet la definición de Big Data, pues sí, efectivamente, está relacionada a lo que es el volumen, está relacionada a lo que es la variedad, como comentabas, de datos estructurados, no estructurados, y lo que es la velocidad, que comentaba alguien, el análisis de datos en tiempo real o stream processing. Estas son las tres Vs con las que se define la complejidad también de los problemas que estamos analizando, dependiendo del volumen o dependiendo de la característica de tiempo real o dependiendo de la complejidad de esos datos, de acuerdo a su variedad, lo que va a determinar la complejidad del problema al que nos estamos enfrentando. Pero hay una V que es la más importante de estas, fuera de estas tres, y me gustaría preguntar cuál creen que sea la V más importante. Valor. Efectivamente, ¿por qué valor? Sí, porque todo el volumen de la información junto con la velocidad y el análisis de todo eso es un valor inmenso que las empresas capaz que ni siquiera saben que tienen hoy en día. Y bueno, cuando lo empiecen a estudiar capaz que van a hacer más eso. Efectivamente. Y por allí, bueno, había mencionado a alguien el tema de la veracidad, si los datos eran fiables o no. Eso es parte de lo que hace el científico de datos, como estaba comentando. Y nosotros, si buscamos la definición, pues podremos encontrar muchísimas Vs. Pero aquí la clave, y es de hecho lo que nosotros nos enfocamos en el Instituto de Empresa, es cómo agregar valor a las empresas. Y has dicho un punto muy importante, que es muchas empresas de hecho tienen datos ya, muchísimos datos, como pueden ser las empresas de telecomunicaciones, servicios financieros, farmacéuticas, entre otros. Y realmente el gran reto, aunque parezca que no, que tienen las empresas hoy en día, es precisamente cómo utilizar esos datos de manera efectiva para poder tomar decisiones.
Realmente talento hay, poco, o sea, es escaso. Y aquí es donde entra precisamente la importancia del data scientist o del experto en datos en poder utilizar esta información de manera efectiva y relevante para poder tomar decisiones. Esto no es un concepto nuevo. Si nos vamos hacia 2000, a principios de los 2000, realmente había empresas que ya estaban utilizando este cúmulo de tecnologías. ¿Cuáles empresas creen que hayan empezado a utilizar esto? Facebook fue uno de los pioneros, pero más hacia 2007. Efectivamente. Las dos empresas que han desarrollado las tecnologías de Big Data, Hadoop para el procesamiento en paralelo de datos a bajo coste, en tiempo real, de manera rápida, han sido Google y Yahoo, como comentaba. ¿Y cuál ha sido la evolución pues, que ha habido en este tema realmente en más de 10, 15 años? Pues realmente la evolución que ha habido es que esto ya no solo se aplica en empresas de tecnologías de información o en servicios financieros o utilities, sino hoy por hoy este tema se aplica en cualquier industria y aplica a cualquier negocio. Y es por eso que ha tenido un auge en los últimos 3 años y realmente están en demanda este tipo de profesionistas para poder enfrentar, obviamente, toda la revolución analítica que estamos viviendo. Esto es algo que está transformando muchísimas industrias y también está generando modelos de negocios nuevos. Aquí tenemos algunos ejemplos de modelos de negocio, como puede ser pues, el de Amazon, que es e-commerce. Una de cada 3 ventas que se realizan ahí es a través de la optimización del modelo de recomendación, modelos que obviamente se optimizan a través del uso de datos. Y estas empresas que tenemos aquí debajo, como comentaban, pues Facebook, Netflix, Twitter, LinkedIn, etc. ¿Qué tienen en común estas empresas? Usan datos para mejorar el usuario, para Ok, que usan datos. ¿Qué más? Son empresas digitales o tecnológicas, digitales, sí. ¿Qué más? Nuevas. Efectivamente, ese es el tercer punto. Son empresas muy nuevas, que si vemos, por ejemplo, en una cronología de cuántos años han estado jugando estas empresas en el mercado, pues en realidad son pocos años, a comparación obviamente de empresas que tengan muchísimos años más, ¿no? En distintas industrias. Con esto quisiera resaltar obviamente esa parte de desarrollar capacidades analíticas, es decir, que aquellas empresas que no desarrollen capacidades in-house hoy en día pues tenderán a desaparecer. Realmente ha habido modelos de negocio, estos son modelos de negocio que quizás sean mucho más conocidos, pero hay muchos modelos de negocio, muchas startups que están surgiendo precisamente por la combinación de lo que es tecnología, emprendimiento y el uso de datos. Hay muchísimas oportunidades actualmente a nivel global en este tema. De hecho, en mercados maduros la generación de startups es amplísima, como Estados Unidos, por ejemplo, el área de Silicon Valley o el área de Northeast en Boston. Se están desarrollando muchísimas empresas que están basadas en datos y entonces por eso hay un nicho de mercado allí muy importante. Vamos a hablar un poco más de esto hacia el final de la presentación, pero es algo que está transformando, como comentaba, pues distintas industrias y nuestra sociedad también a nivel internacional. Aquí tenemos unos ejemplos de aplicación de esto, como puede ser gobierno, política, el sector automotriz o el sector de media and entertainment. Me gustaría comenzar con el tema de gobierno. Aquí me gustaría lanzar la pregunta. Aquí en Uruguay, en Montevideo, ¿hay aplicaciones ya de Smart Cities, por ejemplo, que está implementando el gobierno de forma activa y se esté desarrollando o no? Lo pregunto porque no lo sé, entonces quisiera saber si hay inversión en esto o no. Tengo entendido que hay algo para el tráfico, para el manejo de tráfico. Para el manejo de tráfico, ok. Por ejemplo, en España no es un país en el que haya un gran desarrollo actualmente de Smart Cities, pero en algunas ciudades se está utilizando lo que es Smart Metering para reducir obviamente lo que es el consumo o gasto de electricidad a nivel público. Smart Waste Management para saber exactamente cuándo tienen que pasar, por ejemplo, los camiones recolectores de basura y recolectar obviamente pues eso, todo lo que es basura. Y en temas de tráfico también hay algo de desarrollo, poco a comparación obviamente de ciudades como Singapur o Dubái, que son líderes en esto. De hecho, la foto que veis aquí arriba es el mapa de Singapur y me gusta usar este ejemplo porque ilustra muy bien precisamente qué es lo que hace un data scientist o cuáles son las labores de un data scientist. Este es un proyecto que ha realizado el laboratorio del MIT en colaboración con el gobierno de Singapur.
Y lo que han hecho allí, pues precisamente como pueden ver, que está el mapa de Singapur, en verde está lo que es el traffic grid del país y en azul está simulado lo que es la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en este estudio? Pues bueno, los data scientists aquí, los científicos de datos, lo que han hecho es, como paso número 1, definir las preguntas de negocio que van a abordar en el problema. Entonces, eso es fundamental. Solo tiene que saber el data scientist y por eso es que tiene que conocer la industria o el negocio de manera perfecta. Entonces, por ejemplo, aquí, pues si yo quiero analizar el tráfico, realmente puedo definir muchísimas preguntas. Me gustaría a lo mejor saber cuáles son los picos de tráfico, por ejemplo, cuál es la demanda a lo mejor de transporte público que hay en X punto de la ciudad, en X tiempo, X día, etc. Entonces yo puedo empezar a arrojar muchísimas preguntas de negocio que obviamente voy a resolver después con el análisis que se monte. Entonces, después de este paso número 1, que es definir precisamente cuáles son esas preguntas de negocio, vendría lo que es la recolección de datos. Muchas empresas ya tienen esos datos, pero hay que discernir también qué datos necesitamos y qué datos me sobran. En este caso, lo que han hecho allí, porque no había un histórico de datos, es recolectar datos a través de sensores, volvemos al tema de Internet of Things, y a través de GPS que han utilizado en un muestreo de taxis que se ha hecho en Singapur. Realmente hay muchísimos taxis a comparativa de lo que son los vehículos privados, y entonces se puede utilizar como un buen punto de muestreo para poder analizar lo que es el patrón de tráfico en la ciudad. Entonces, a través de estos dos elementos han recolectado distintas variables, obviamente, que les daba información o insights de cómo es, pues, el flujo del tráfico en el país. Como siguiente punto, el analista de datos se enfrenta a una tarea que suele ser de las que quita o la que quita más tiempo, que es la limpieza y estructuración de dichos datos. Allí estará también el científico de datos o del data scientist, precisamente limpiar estos datos, estructurarlos para tenerlos listos para lo que sería la siguiente fase, que es el análisis de ellos. Y a partir del análisis con herramientas estadísticas pueden obtener lo que son los insights, que es lo que van a utilizar para tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, pues, ¿qué decisiones puede tomar el gobierno de Singapur? Pues puede decir, ok, en el momento que haya lluvia en X temporada del año, yo necesito que haya X cantidad de taxis o X cantidad de transporte público, autobuses en cierto sector de la ciudad. Entonces puedo empezar a optimizar todo lo que es el flujo del tráfico dentro de la ciudad o dentro del país en este caso. Es una aplicación que, como comentaba, pues bueno, está siendo utilizada ya en muchísimas partes del mundo en lo que es análisis de tráfico. Alguien comentaba que aquí, pues bueno, hay algo. Exactamente, no sé si sea algo parecido a esto o más en tema de semáforos inteligentes. Por ejemplo, en España, más que nada, lo que está automatizado es el uso de lo que son autobuses y metro. Por ejemplo, hay aplicaciones en las que puedes ver en tiempo real pues cuánto va a tardar el autobús en llegar o cuánto va a tardar el metro en llegar. Temas ya de semáforos inteligentes, por ejemplo, o de smart grid del tráfico están más atrasados en España a comparativa pues, de otras ciudades como puede ser Singapur. Pero es un ejemplo que, como habréis visto, o sea, ejemplifica exactamente qué es lo que hace un científico de datos, y esto obviamente se puede trasladar a cualquier otro problema que vayan a analizar. Tenemos otros ejemplos que cubrir aquí en este slide, como el tema de política, y me gustaría preguntarles si han escuchado el rol que ha tenido la ciencia de datos, o sea, el data science, en las elecciones pasadas de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué rol ha tenido ahí el data science? Y la microsegmentación. Sí, microsegmentación, por allá que han dicho. Le hizo ganar las elecciones a Trump. Efectivamente. Además de eso, en el tema de microsegmentación, exactamente, ¿a qué te refieres? Y que iba un mensaje prácticamente personalizado para la persona que lo recibía. ¿Y has leído un poco más, por ejemplo, de cómo recibía ese mensaje? ¿No? Mucho más. Pues precisamente eso es el punto, esa microsegmentación, esa segmentación determinada. Al final eso es un problema que se puede trasladar, obviamente, la segmentación a lo que es marketing. Es un problema de marketing. Alguien decía que trabajaba bueno, en publicidad o consumer goods, ¿no? Me imagino que bueno, pues utilizarán ese tipo de análisis estadístico o data science, obviamente, para definir segmentos. ¿Qué es lo que han hecho aquí? Detrás de esto ha habido una empresa llamada Cambridge Analytica. Si la buscáis en Google, esta empresa se dedica pues,
a hacer, es una consultora que se dedica a hacer pues, temas de campañas políticas, marketing digital, entre otros negocios. Y lo que han hecho aquí pues, es estrategia de marketing digital, tanto para el Brexit el año anterior, o bueno, como para la campaña de Trump. Entonces, lo que ha hecho allí esta empresa pues, es elaborar precisamente esa microsegmentación. ¿Cómo ha hecho esa segmentación? Pues lo que han ido haciendo ellos es poniendo tests de esos que son gratuitos, en Facebook, de psicología, en donde pues obviamente el usuario va poniendo su información, sus datos. O sea, realmente los datos hoy es el activo principal de una empresa. Es realmente lo que tiene más valor dentro de un negocio. Entonces, imaginaros el valor de toda esa información que esta empresa obviamente estaba obteniendo a través de todos estos tests gratuitos y toda la información que iba recolectando de todos los usuarios. Obviamente, al hacer un test de psicología, pues tú eres capaz de analizar obviamente cuál es la ideología política de todos los usuarios que están contestando eso. Y entonces puedes ir viendo también, después, produciendo obviamente lo que es análisis estadístico, que sería basado en herramientas de tecnología, que sería data science, pues puedes ir creando perfilados o segmentos, que es lo que comentabas, de votantes. Y entonces en base a eso, pues obviamente puedes determinar qué es lo que quiere escuchar X, Y, Z segmento y optimizar lo que es la campaña política entera. Y eso es lo que han ido haciendo y pues obviamente eso es lo que ha, como comentabas, pues dado el triunfo a Trump. Entonces, como podemos ver, el rol del data scientist es algo súper importante que puede determinar, de hecho, pues cuál va a ser el rumbo de un país, ¿no? El rol del data science en política, en este caso, pues ha sido súper importante. ¿Hasta qué punto queda la privacidad del cliente, en este caso votante? Eso es un tema que, bueno, es de estudio dentro del área de data science, precisamente lo que es privacidad y ética de datos. Hasta qué punto se pueden obtener datos de los usuarios. Esto lo define pues, el gobierno de cada país con las leyes de privacidad de datos que haya. Entonces, esto es algo que los gobiernos de cada país definen. Por ejemplo, en el caso de España hay una política bastante restrictiva en lo que es uso y privacidad de datos. A nivel de Unión Europea también. En Estados Unidos es menor y, por ejemplo, en muchos otros países de África realmente no hay política de datos, con lo cual pues, las grandes farmacéuticas, etcétera, pues, pueden obtener muchísimos datos que en Europa se podría traducir de forma ilegal, pero allí es legal porque en realidad no hay una política de datos. Exacto. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo en una revista en Wired, no sé si la conozcan, que en Londres había abierto justo la primera tienda de datos del mundo. Entonces la gente puede ir y comprar cosas, hay artículos, y entonces estas cosas las puedes ir comprando, tienen distinto precio dependiendo de la cantidad de datos que vayas dejando, datos personales. Entonces, bueno, es un modelo de negocio que esta empresa estaba apostando para ver cómo funciona, la tienda abierta, si la quieren buscar, y bueno, pues precisamente es eso, ir dando datos. ¿Por qué? Porque como comentaba, el dato hoy en día pues es el principal, es el main asset dentro de cualquier organización. Si nos vamos más abajo a estos dos ejemplos que tenemos aquí, industria automotriz y media entertainment, bueno, pues el tema de industria automotriz lo he incluido allí para ilustrar un poco lo que es más en detalle lo que es machine learning. Y aquí también el científico de datos juega un papel muy importante. A través de la modelización de dichos algoritmos para poder programar el comportamiento pues, de una máquina, en este caso un auto, pues obviamente el científico de datos tiene que utilizar datos para poder entrenar dicho modelo y darle obviamente al modelo las pautas para que se comporte de una forma u otra. Y es por eso que el uso de Machine Learning también para lo que es el científico de datos es sumamente relevante. De hecho, pues a través también de Machine Learning se hace lo que es segmentación, entre otras aplicaciones. Y finalmente tenemos el ejemplo de Media Entertainment. ¿Cuál creen que sea el asset, el mayor asset de Netflix? Las preferencias de los usuarios. Exacto. ¿Cómo llamarías esa preferencia de los usuarios? ¿Cómo se llama eso? Más que el perfil, lo que más vale Netflix es el modelo de recomendación que ellos utilizan, ¿vale? Ese es el mayor asset de la empresa. ¿Qué valor creen que tenga ese activo? ¿Alguna idea? El 60% del valor de la empresa. Vale $2 billones ese activo, y es el mayor activo que ellos tienen actualmente. ¿Por qué? Porque obviamente ese modelo de recomendación es capaz de recomendar de manera súper acertada
en base, obviamente, a todos los datos o perfiles, que alguien comentó los perfiles que ha ido recolectando. O sea, todos esos perfiles de usuarios, obviamente, hacen que el modelo se entrene. Otra vez volvemos al tema de Machine Learning, ¿no? En el coche. Entonces, todos esos perfiles de datos hacen que el modelo se vaya entrenando. El modelo, entonces, es capaz de determinar, obviamente, o de predecir de manera súper acertada cuál va a ser la preferencia de X usuario, o incluso puede predecir cuál es el tipo de contenidos que tendrían que producir, en base, obviamente, a lo que son los gustos y preferencias de cierto colectivo, ¿no? Volvemos también al tema de segmentación, entre otros factores. Es algo que está transformando no solo nuestras industrias o cualquier empresa, pero sino también nuestra sociedad. Y un ejemplo puede ser de deportes, ¿no? Algo que todos hacemos, pues, no sé si a diario, pero seguro que todos hemos practicado algún deporte alguna vez en nuestras vidas. Y eso está transformando también, pues, lo que es la industria del fútbol, Fórmula 1, golf, béisbol, entre muchos otros deportes, fútbol americano, etc. Se está aplicando en todos los deportes. No sé si en el caso de aquí, ayer estábamos hablando de eso, los equipos de fútbol están aplicando esto. ¿Alguien sabe? La selección uruguaya lo está aplicando, hay una empresa que ¿En qué sentido lo están aplicando, perdona? le ponen chip a los jugadores y estudian todos los movimientos. Ok. ¿Alguien, algo más que en lo que lo están usando? ¿No? En el caso de, bueno, no sé si lo hayan escuchado, en el caso de España y bueno, y de la liga inglesa también, los equipos obviamente que tienen los recursos para hacerlo o para invertir en data science. En el caso de España, Barcelona, por ejemplo, Madrid, lo que están haciendo es precisamente, como comentabas, pues sí, el uso de sensores. Pero ¿cuál es la finalidad de ese uso de sensores? Por ejemplo, una de las aplicaciones que se le puede dar a ese uso de sensores, que son datos que antes no se tenían porque no se recolectaban, pues con esos datos ir creando patrones, ir entrenando modelos que sean capaces de arrojarte predicciones de cuándo X músculo dentro del jugador se va a lesionar, en base obviamente a los patrones que ha ido estudiando ya dicho modelo a través de los años. Entonces son capaces de predecir cuando un músculo sufrirá una lesión y entonces el equipo puede tomar la decisión de sacar a dicho jugador del campo, obviamente, y prevenir que tenga una lesión que al final pues se traduce en una reducción de costos brutal para ese equipo, y el impacto obviamente es mucho menor que si sufre una lesión y luego ese jugador se tiene que ir a recuperar por X meses, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos en los que se está utilizando el uso de sensores, ¿no? Otros, por ejemplo, pues puede ser para optimizar la estrategia del equipo, como ilustra esta imagen de aquí. Esto es parte de SAP HANA. Entonces este software de SAP, pues lo que está haciendo allí es midiendo los analytics en tiempo real de un partido entre Alemania e Italia, y con esta tecnología que se desarrolló para temas de misiles, como pueden ver aquí, puede recolectar hasta 25 movimientos por segundo, ¿no? O sea, 25 records, más bien dicho, 25 records por segundo del jugador. Entonces, imagínense la cantidad de información que puedes obtener al terminar un partido a los 90 minutos. Es brutal, todos esos datos. Me gustaría cerrar con el tema de una visualización de datos. Yo creo que una visualización de datos también es muy importante mencionar que a través de esta visualización pues realmente puedes ver los insights de manera también gráfica, y esto puede ayudar a lo que es el storytelling y la comunicación, que son dos cosas que son sumamente importantes. Muchas veces el data scientist es apasionado de todo lo que es el análisis estadístico, y a la hora de comunicar también cuáles son los findings o cuáles son los resultados de dicho análisis, pues no lo hace de una manera clara o de una manera legible para todos. Al final, lo que se busca obviamente es que ese storytelling sea un storytelling que vaya de una manera suavizada y que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Entonces, por eso es muy importante presentar los datos de manera gráfica. Me gustaría pasar a esta visualización de BBVA. Esta visualización de datos lo que está mostrando, como pueden ver allí, son los turistas de todos los países que han tenido mayor revenue en el verano de 2014 en España. Como pueden ver, pues bueno, donde está el cursor aquí, te menciona lo que es el día y la hora de dichas transacciones. Los puntos azules que se ven en el mapa, lo que está denotando es el número de transacciones que está pasando en tiempo real, de acuerdo aquí, dentro del mapa. Solo está denotando el número de transacciones, no tiene nada que ver con el valor o con ningún otro dato demográfico. ¿Quién ha estado en España? Perfecto, la mitad.
Muy bien. Pues bueno, los que no hayan ido les recomiendo ir. Es un país súper bonito, la verdad, con muchas cosas que ofrecer. Y bueno, lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver en este ejemplo es precisamente cuál es el comportamiento de los turistas dentro de España. ¿Por qué creen que una visualización de datos para una empresa como BBVA sea relevante? O producir esa visualización de turistas de todos los países. Por las campañas. Promociones. Promociones, ok. ¿Por qué más? Una puede ser promociones y efectos de marketing para el mismo banco. Sí, procesamiento. Procesamiento de datos. Ok. ¿Qué más? Desarrollo de infraestructuras, procesamiento de datos, promociones. Servicios, estar cerca del cliente. Servicios, pues sí puede estar relacionado al tema de infraestructura. Ahora vamos a ver cuál es la aplicación que le están dando a estos datos al final del ejemplo. Sí, obviamente puede ser para el desarrollo de infraestructura o para creación de campañas de marketing del mismo banco. Tenemos estas nacionalidades aquí, que son las que están siendo reflejadas en el mapa. Como comentaba, son las nacionalidades o los países que han dejado mayor dinero en revenue con el uso de tarjetas de crédito durante el 2014. ¿Cómo han recolectado estos datos BBVA? Pues lo que ha hecho BBVA es, a través de las tarjetas de crédito, de las terminales de BBVA, recolectar obviamente datos de los usuarios y entonces a través de la terminal pues tú puedes saber de dónde proviene este usuario, de qué banco proviene este usuario, y más demográficos, obviamente, dependiendo del shared code que tengas con ese banco, ¿no? Qué tanta información te puede compartir el banco de la persona que está utilizando la tarjeta de crédito. Y de ahí que han, obviamente, pues, recolectado todos estos datos de estos países. Me gustaría elegir 2 países para poder ejemplificar, pues, un poco cuál es el comportamiento de los usuarios y, bueno, pues, no sé qué países quisieran ver. Les recomiendo que elijan 2 países que están obviamente de regiones distintas para poder ver obviamente lo que es la comparativa pues de dos culturas diferentes. China y Estados Unidos. China y Estados Unidos, ok. Muy bien, pues vamos a ver el tema de China. Entonces, primero. Como pueden ver, pues bueno, ahora están en morado porque simplemente está arrojando lo que son los datos de los turistas chinos. ¿Qué diferencia ven con el ejemplo, o sea, bueno, con la visualización previa a la visualización de China? Van a Madrid y Barcelona. Madrid, Barcelona y algunos Ibiza. Algunos Ibiza. Ok, Madrid, Barcelona. Y menos en Andalucía. O sea, si resumimos eso, A Valencia no va ni uno. lo que podemos ver es que la distribución de los turistas a nivel España de los chinos es muy focalizada, ¿no? Y entonces ya podemos obviamente empezar a inferir pues cosas, ¿no? Podríamos decir, bueno, los chinos a lo mejor se centran más en ir a Madrid, a Barcelona, se centran a lo mejor más pues bueno, en grandes ciudades, como podemos ver algunos puntos de Andalucía, por cultura. No acuden a la playa, podemos empezar a arrojar pues muchísimas variables, ¿no? Allí. Vamos a ver el tema de Estados Unidos. Para esto vamos a resetear la visualización. Volvemos a ver todos los países y vamos a escoger Estados Unidos. Vemos diferencias claras, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Imaginaros que sois el ministro de Turismo de España. Tenéis un budget de marketing para poder invertir en estas nacionalidades, ¿ok? Y la pregunta es, ¿en qué nacionalidad invertiríais más dinero de marketing para campañas promocionales o para turistas de Estados Unidos o de China? ¿Quién dice China? Okay. ¿Quién dice Estados Unidos? Ok. ¿Quién dejó más dinero? ¿Quién
¿Quién dice no sé? O sea, no sé. O sea, no sé en cuál invertir. Tú. ¿Quién más dice además de ti? 2, 3, ok. Muchas variables. Depende de quién busque. Claro, o Faltan sea, variables. no se puede saber si voy a invertir en China o si voy a invertir en Estados Unidos, en realidad. O sea, y aquí quiero hacer una aclaratoria muy importante. O sea, el uso del data science, obviamente, es para tomar decisiones no basadas en inferencias, ¿no? Sino decisiones basadas, obviamente, en hechos o en factores, ¿no? Entonces, aquí, pues, obviamente, la respuesta es no sé. O sea, no sé en cuál puedo invertir. Las visualizaciones, obviamente, son muy útiles. Esta visualización para enseñarme, por ejemplo, cuál es el desplazamiento de los turistas y cuál es la concentración de masas de turistas dentro del país, me es válida. Yo con eso puedo ver precisamente cuál es la concentración demográficamente en el país y puedo ver, obviamente, por nacionalidad cuál es dicha concentración e incluso podría ver cuáles son los movimientos de los turistas aquí en este gráfico, por ejemplo. O sea, aquí yo puedo ver pues, cómo se han ido moviendo los turistas. Y bueno, obviamente aquí no tiene leyendas de texto, sino sería imposible leerlo, pero se puede jugar también con eso, ¿ok? De manera más detallada. Esta es pública, obviamente no tiene todo el detalle, esto está colgado en la web. Obviamente la que tiene el banco pues tiene mucho más detalle y puedes ver muchos más insights. Pero para poder tomar la decisión en quién invierto más, pues obviamente tengo que ver cuáles son los datos que me ha arrojado dicho análisis, ¿no? Y en el tema de Estados Unidos es este. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, en la visualización. O sea, que ha habido, pues, más de 130.000 visitantes con una transacción promedio de 80 euros, un gasto promedio de 160 euros y, pues, bueno, en la categoría principal, tema de restauración, 21 millones de euros en total. ¿Ok? O sea, quedaros un poco con estos datos para poderlo comparar y ponerlo en contexto con el tema de China. Y este es el tema de China. Como pueden ver, o sea, todo es distinto. O sea, los gráficos de transacción semanal, de transacción diaria son distintos, las categorías son distintas y obviamente número de visitantes y gastos también son totalmente distintos. O sea, eso quiere decir que obviamente el comportamiento del turista chino es muy distinto al comportamiento del turista americano y probablemente el driver que hace ir también a cada uno de esos turistas al país sea completamente distinto y eso lo puedes ver obviamente a través de las categorías de gasto en las que están gastando, ¿no? O sea, un turista americano, pues por ejemplo, no va a hacer turismo de shopping, un turista chino, sí, de hecho es la categoría más alta. Si volvemos a preguntar en qué segmento, o sea, si tenéis que tomar la decisión en qué segmento invertiríais más dinero, ¿en cuál invertiríais más dinero y por qué? En un enfoque de turismo en el norteamericano. O sea, ¿quién invertiría más en el enfoque de China? 2 personas, 3, 4, 5, 6, 7, ok. ¿Y quién invertiría más en el mercado americano? 3 personas, 4 personas. ¿Por qué invertirían más en el mercado americano? Depende del enfoque. Desde el punto de vista del turismo, el norteamericano usa más la estructura turística. El otro se focaliza más en determinada área que no es especialmente turística, es decir, el consumo de bienes. De bienes no necesariamente turísticos. Ok. ¿Algún otro argumento para votar a favor de Estados Unidos? Ok. Un chino vale 4 o 5 americanos. ¿Cuál creen que haya sido la estrategia que ha tomado el gobierno de España en realidad? Porque bueno, estos son datos de 2014, estamos en 2017. ¿Qué creen que ha hecho España? Obviamente ha invertido en el turismo de China. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que decías tú, o sea, gráficamente se ve allí. O sea, yo duplico el número de visitantes de China, que estoy yendo de 12.000 a 24.000 y realmente ya estoy aumentando a 16 millones de euros. O sea, sí, efectivamente, o sea, los americanos que tenían 21 millones, ¿no? 21 millones, o sea, yo duplico, pero con más de 130.000 visitantes. O sea, si yo duplico aquí, obviamente, el número de visitantes, pues ya me voy a 16 millones. Si lo triplico, pues me voy a 24 millones. Supero con una tasa muy baja en realidad de visitantes. Y China es un país, obviamente, que está empezando a viajar muchísimo, ¿no? Efectivamente. Entonces, o sea, en este ejemplo súper sencillo, o sea, lo único que quiero demostrar es cómo el uso de una visual. Esto también es visualización de datos.
Entonces aquí estoy visualizando lo que obviamente ha recolectado BBVA. Lo que quiero ejemplificar es precisamente cómo los datos, o sea, cómo esa analítica de datos, esto es analytics, cómo esa analítica de datos me está ayudando a tomar decisiones. Y en este caso, obviamente, lo que ha hecho España pues, es invertir en abrir vuelos, por ejemplo, directos entre China y España en estos últimos 3 años, en facilitar todo lo que es, por ejemplo, el tema del tax free para los turistas chinos. Hay personas que hablan en chino exclusivamente dedicadas a los turistas chinos y luego gente para tax free de todas las otras nacionalidades. Obviamente se han enfocado muchísimo en proveer servicio, obviamente para ir elevando pues esta tasa de consumo de fashion a este segmento de turistas. Volviendo a la pregunta que hacía al principio, además obviamente de lo que hemos visto, sí, porque es relevante una analítica de datos, una visualización de datos, ¿por qué creen que sea relevante también para BBVA tener este tipo de datos y producir este tipo de visualizaciones? ¿Qué más creen que puedan hacer con estos datos BBVA? Además, pues obviamente de decidir este tipo de cosas, ¿no? Retención. Sí, pero bueno, eso sería más para clientes locales, españoles. Estos clientes no son clientes de BBVA, ¿no? Al final del día, son turistas. O sea, realmente lo que entra aquí en juego es el concepto de venta cruzada. Venta cruzada, pero con otras industrias. Entonces, ¿qué pasa? Industrias como servicios financieros o telecomunicaciones que poseen grandes o amplísimos volúmenes de datos están viendo realmente cómo sacarle provecho a esos datos y cómo monetizarlos utilizándolos para impactar otros sectores. En este caso, pues hemos hablado obviamente del sector turismo. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Pues es una venta cruzada entre lo que son datos que probablemente antes se usaran solamente para tomar decisiones dentro del banco, pero ahora están utilizando obviamente estos datos para tomar decisiones e impactar a otras industrias, como podría ser turismo, retail, lo que vemos aquí, ¿no? Servicios de hostelería, entre otros. Entonces, realmente lo que estamos viendo es cómo están evolucionando las empresas también hacia modelos de venta cruzada basados en datos y cómo les están dando valor a esos datos. Así que ya no nada más se trata de utilizar los datos para mi propia empresa, sino también se trata de utilizar los datos para tomar decisiones en otras industrias. Y es por eso que también el tema de los datos se ha vuelto el principal activo dentro de una empresa. Con todos estos ejemplos y toda la discusión que hemos venido teniendo a lo largo de la última media hora, pues podemos ver cómo el perfil del Data Scientist es un perfil súper relevante y que se necesita en cualquier industria o en cualquier sector. Ya no solo pues, en IT o en banca o en utilities, como solía ser antes. ¿Cuáles son los superpoderes o los skills que necesita el Data Scientist para poder ser pues, un perfil relevante, un perfil exitoso? ¿Cuáles creen que sean esas capacidades que necesitan desarrollar estos profesionistas? Una interfase. Análisis, sí. Interfase, modelo. Comunicación. Interfase, modelo de negocio con habilidades estadísticas o cuantitativas. Estaría relacionado a la parte de esa parte de análisis estadístico, posiblemente la parte de análisis que comentaban allí, la parte de comunicación. La parte de negocio, que has comentado al principio, es una parte importante. Falta un factor. Herramientas tecnológicas, efectivamente. Entonces es una combinación de estos 4 puntos. O sea, al final del día, como hemos visto en estos ejemplos, cada una de estas sets de skills ha tenido un rol distinto en cada uno de los ejemplos. Cómo se comunica, el tema de la utilización de plataformas tecnológicas, el tema de estadística, matemáticas o el tema de negocio. Al final del día, Data Science es un trabajo multidisciplinar que combina distintas áreas: tecnología, matemáticas, estrategia de negocio. Y es un perfil que es 360 grados, o sea, es un perfil que es muy completo, es un perfil que no solo tiene que saber programar o de análisis estadístico, sino es un perfil que también tiene que conocer muy bien lo que es la industria y lo que es el negocio, si no, no puedes tomar obviamente decisiones dentro de dicha industria. Tienes que saber comunicar, tienes que saber también manejar equipos de personas o ingenieros de datos que probablemente estén trabajando contigo, ¿no? En el tema de Data Science. Entonces, pues como se puede ver, es una profesión que es multidisciplinar y es una profesión 360 grados. En una empresa no solo hay equipos de Data Science en los cuales todos provengan de ingeniería. Probablemente no se ve muy claro, pero lo que dice allí es Data Business Person, Data Creative, Data Developer y Data Researcher. Y cada uno de estas barras dice un set de skills: programación, estadística, matemáticas, negocio y machine learning o big data. Entonces, cada uno de estos diferentes perfiles tiene un set de skills más desarrollado. Esto se refiere a que los data scientists los hay de distintos tipos, dependiendo obviamente del bagaje que tengan
si es de negocios, si es más de tecnología o de investigación, entre otros. Los equipos de Data Science son multidisciplinares para que sean exitosos hoy en día dentro de las empresas. No todos son obviamente pues, de gente que venga de estadística o doctores en estadística o gente que venga de carreras de matemáticas. Aquí simplemente quisiera resaltar en este slide cuál es la escala de contratación. Esto es del Buró de Trabajo de Estados Unidos. ¿Cuál es la escala de contratación de los Data Scientists? Estados Unidos es el mercado más maduro en Data Science a nivel global. Aunque es el mercado más maduro, sí, entre más cercano a 100, más difícil, ¿no? Es encontrar a estos profesionistas. Está en la escala de 73 sobre 100. Realmente sigue siendo muy difícil encontrar Data Scientists hoy por hoy en el mercado más maduro de Data Science. Entonces, si comparamos obviamente con mercados que están en vez de desarrollo o en fases obviamente iniciales de la implementación de este tipo de tecnologías o del uso de estas herramientas, pues obviamente las oportunidades son mucho mayores. ¿Qué es lo que los expertos están diciendo hoy por hoy? Pues lo que los expertos están diciendo es, están buscando obviamente personas que tengan conocimientos de Python, de Data Analysis, de R, Machine Learning, SQL, minería de datos, entre otros. Estos son los skills que están siendo también ya dentro de cada uno de esos globos que vimos, pues esos skills en lo que es la parte de tecnología y la parte de estadística de esos dos globos que están en mayor demanda. Realmente lo que podemos ver aquí es cómo el perfil también del Chief Data Officer va a ir evolucionando en los siguientes años y cada vez más empresas van a ir nombrando pues, una persona que sea el CDO y que esta persona obviamente pues, esté a cargo de departamentos de Data Science, que es lo que iremos viendo en muchas empresas. Esto ya está tomando forma. Hemos hablado que los datos, por eso he incluido este slide, hemos hablado que los datos son el mayor asset, el mayor activo de una empresa hoy por hoy. Y obviamente si regresamos al primer slide, donde veíamos los key factors de la cuarta revolución industrial, venía mencionado en la misma columna que Big Data el tema de ciberseguridad y de Internet of Things. Y aquí he incluido este par de slides porque realmente los datos tienen que ser protegidos. O sea, unos datos sin una política obviamente de protección o lo que es educación en lo que es ciberseguridad, realmente tienes allí una brecha importante dentro de la empresa. O sea, ataques hay a la orden del día. El costo por ataque ha subido, de hecho, el 29% desde 2013 a comparación de hoy. Los ataques cibernéticos están afectando cualquier industria. ¿Por qué afectan cualquier industria? Porque realmente los datos se han convertido en el mayor activo en cualquier industria o cualquier negocio. Por lo cual, obviamente, los ataques cibernéticos están a la orden del día dentro de cualquier sector. Ya no solo es en servicios financieros o en gobierno. Seguimos aquí en este slide de manera muy resumida. ¿Cuál es la inversión en ciberseguridad? Pues la inversión en ciberseguridad se concentraba mayormente en lo que eran, como comentaba, gobiernos o servicios obviamente financieros por el tema bancario. Pero hoy en día esa inversión en ciberseguridad también se desarrolla de manera transversal en cualquier industria o cualquier empresa. Y es por eso que tenemos también que desarrollar esa educación en ciberseguridad. Estoy seguro que muchísimos de nosotros nos conectamos, ¿no?, a muchos dispositivos hoy por hoy y realmente se preocupan de manera detallada en que esos dispositivos obviamente tengan seguridad, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sigue una educación en ciberseguridad básica al menos? Una persona, dos. Pues por eso también ese tema es sumamente importante. Hoy lo que hemos hecho es hablar de manera resumida de Big Data, soluciones en tiempo real lo hemos mencionado, el tema de ciberseguridad también lo hemos mencionado un poco al final, Machine Learning lo hemos mencionado en los ejemplos. Todos estos elementos de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, son elementos clave para lo que es la transformación digital de una empresa. Estos son modelos de negocio. Volviendo al tema de modelos de negocio que estábamos tocando al inicio. De transporte, de hostelería, de música. Incluso son modelos de negocio que son más nuevos que los que estábamos viendo en el slide al principio de la presentación. ¿Qué ven en común en estos tres modelos después de lo que hemos estado discutiendo durante esta sesión? Todos están basados en análisis de datos. Sí, todos están basados en análisis de datos. Que no tienen nada. Exactamente, físicamente no existen, pero tienen algo que, como hemos visto, que es su principal activo, que son los datos, ¿no? O sea, realmente
¿Cómo han ido creciendo estas empresas? Pues obviamente optimizando sus modelos de data. Estas empresas han sido creadas basadas en datos. O sea, realmente, como podemos ver aquí, pues Uber es el líder en transporte, Airbnb es el líder en hostelería hoy en día, Spotify es el líder en música, Netflix es el líder también en el tema de contenidos digitales, series, películas. Y realmente, como comentábamos, o sea, no tienen activos físicos, pero tienen un activo muy importante y que es el más importante hoy en día, como en de hecho, algunos expertos dicen que es el nuevo petróleo, que los datos son el nuevo petróleo. Tienen datos y con esto pueden tomar decisiones de manera muy acertada y por eso el mundo ha cambiado. Realmente hay un nicho ahí súper importante de nuevas oportunidades de negocio en la combinación de esos elementos que hemos visto hoy. El uso de datos, el uso de la tecnología y obviamente el emprendimiento. Finalmente, para cerrar, pues lo dejo aquí a vuestro pensamiento al final de la sesión. ¿Cómo van a ir cambiando a lo largo de estos siguientes 5 años el tema de objetos conectados? Que es el otro elemento que estaba en esa tercera columna del slide de los factores clave en la cuarta revolución industrial, el IoT. Esto es el coche de Google, el coche inteligente de Google, self-driving cars. Esto es un objeto conectado. Cada vez va a haber más objetos conectados de aquí hasta 2025. Y bueno, imagínense obviamente pues todas las implicaciones que tiene el tema de seguridad y el tema de datos en objetos conectados, como puede ser este coche. Así que bueno, pues como pueden ver, aquí está mi email, el tema de los datos, hoy por hoy, está produciendo una revolución analítica que obviamente tenemos que tomar parte de ella. Si bien a lo mejor no todos aquí se dedican a eso, se van a dedicar a eso, pues sí, al menos tener una educación básica en lo que son cada uno de esos elementos y cómo juegan en nuestra vida diaria precisamente el impacto de estos datos. Gracias. Quizás esto es un poco futurístico, pero una tecnología que probablemente se desarrolle sea la tecnología del blockchain. Con lo cual, me parece que puede haber una diferencia respecto de la disponibilidad de datos. Hoy por hoy los datos son de estas grandes empresas que colectan los datos, Google, Netflix, etc. Si realmente se desarrolla la tecnología de la blockchain, compartir los datos, y estoy hablando de los datos personales, por ejemplo, quizás para las empresas financieras, cosas por el estilo, sí, se van a producir dos cosas muy importantes. Una, la desintermediación. Segundo, la reserva que uno puede tener con los datos que maneja. ¿Qué pronóstico tienes en relación a esta potencial evolución? Sí. Bueno, aquí realmente el tema de blockchain, de hecho, como pudieron ver en los primeros slides, no estaba mencionado porque en el World Economic Forum, en donde obviamente se discutió lo que era la cuarta revolución industrial, no estaba todavía blockchain allí metido como algo que estuviera creciendo, ¿no? El crecimiento de blockchain se ha venido dando desde 2016-17 en distintos mercados del mundo. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un proyecto muy interesante en Emiratos Árabes y Emiratos Árabes es uno de los gobiernos que está definiendo una estrategia hacia 2021 de implementación de blockchain. Aquí, obviamente, el tema de blockchain, más que relacionado al tema de data science, viene muy relacionado a lo que es el tema de seguridad. En el tema de blockchain, obviamente, pues con eso va a estar muy ligado a lo que es el tema de ciberseguridad, fraudes, por ejemplo. Te va a poder también ayudar a todo lo que son transacciones de gobierno, de hacerlas de manera fiable, entre otras muchas aplicaciones. Entonces, sí, al final del día tiene una relación con el campo de los datos, pero aquí la relación viene mucho más al tema de seguridad o de ciberseguridad. No lo hemos tocado hoy mucho en profundidad, pero vendría relacionado a eso. ¿Cuál es la predicción? Pues, por ejemplo, gobiernos como el de Emiratos Árabes tienen la predicción que hasta 2021 van a desaparecer todo lo que son las transacciones en papel y las harán basadas todas en blockchain. Leí un artículo la semana pasada y esto viene al tema, como estamos en una universidad, viene relacionado al tema de universidades y ciertas universidades a nivel mundial, muy reconocidas, la que venía a mencionar en el artículo en concreto, la MIT, van a empezar ¿cómo se dice? A issue, no me acuerdo la palabra issue, ¿cómo se dice? Emitir los diplomas basados en blockchain para que no sean falsificados, porque en muchos mercados se falsifican hoy por hoy diplomas de escuelas top de negocios y entonces pues van a empezar a emitir esos diplomas basados en tecnologías blockchain. Entonces sí que es algo que va a tener obviamente un crecimiento muy amplio
de cara hacia 2021-2022, obviamente a nivel gubernamental, a nivel financiero y bueno, incluso otras aplicaciones como esta dentro de una universidad, ¿no? En el sector de educación.